Gracias por unirse a la sesión. Bienvenidos. Y tenemos una sesión, como decía, de 45 minutos. Vamos a comenzar ahora. El objetivo de la sesión es hablar del índice Galvez-Davison, del GDI, e introducirlo para los que no los conocen y también recordarles a los que nos conocen qué es el GDI y cómo se puede aplicar para mejorar los pronósticos de convección, ¿no? Asimismo, vamos a utilizar imágenes de satélite para verificar el GDI, ¿no? La imagen de satélite es una de las herramientas que tenemos que es más cercana a lo que está ocurriendo en la realidad, ¿no? Que nos da la información, una información bastante consistente en el tiempo y en el espacio sobre lo que realmente está ocurriendo. Así que vamos a enfatizar algunos productos satelitales durante esta presentación. Entonces, antes de comenzar a hablar del GDI, quería mostrarle algunos de los eventos de los que vamos a hablar. Nos vamos a concentrar principalmente en el hemisferio norte, pero es una sesión abierta. Si alguien quiere ver algo que hay en el hemisferio sur, lo podemos ver rápidamente también, ¿no? Por ejemplo, en Sudamérica tenemos un poquito de convección en el norte de la Amazonía, tenemos algunas ondas del este, acá hay una onda del este que está cruzando y entrando a Venezuela, ¿no? Saliendo de Guyana, y tenemos bastante tiempo en la región del noreste de Argentina y sur de Brasil y oriente de Uruguay, ¿no? Y nieve en la cordillera de Chile, así como referencia general. Ok, entonces algunas cosas que vamos a ver con el GDI van a ser el huracán Eric, ¿no? Que mencionaba que puede afectar a la región de Oaxaca, aquí en México. Tenemos bastante convección aquí frente a la costa de Veracruz y estos sistemas en el centro de Estados Unidos. Ok, vamos a la presentación del índice Galvez-Davis, ¿no? Y ese es un índice de estabilidad para ambientes tropicales, ¿no? Que desarrollamos, Mike Davison y yo lo desarrollamos en el en el Weather Prediction Center de la NOAA en 2014. ¿Qué vamos a hacer hoy día entonces? ¿No? El objetivo principal es revisitar la ciencia detrás del cálculo del GDI, enfatizando su rol, el rol de los tres componentes que construyen el índice. Y asimismo vamos a demostrar la importancia de integrar las herramientas complementarias para optimizar aplicaciones del GDI, ¿no? Especialmente lo que es un análisis de la dinámica atmosférica y también un análisis de la humedad, ¿no? Y vamos a utilizar la situación meteorológica actual para ver eso. Ok, ¿qué es el GDI? El GDI es un índice de estabilidad, ¿no? Que te ayuda a evaluar la estabilidad estática en la columna y fue desarrollado por Mike Davison y por mí en los escritorios internacionales de la NOAA el año 2014. Un segundito. Sí, para mejorar los pronósticos de convección tropical, ¿no? Particularmente para las Américas, pero se puede aplicar a nivel global, ¿no? El GDI evalúa si la atmósfera es capaz de albergar convección profunda con lluvias intensas o solo convección llana sin lluvias importantes. Entonces, simplemente viendo el GDI podemos tener una idea del régimen convectivo que podemos esperar. También funciona en el extratrópico, ¿no? A pesar de que lo desarrollamos para la región tropical, también funciona en el extratrópico cuando existen masas de aire cálidas y húmedas, ¿no? Por lo tanto, puede ayudar a pronosticadores en latitudes medias, ¿no? Tiene aplicaciones, por ejemplo, en Estados Unidos e incluso en Canadá, como ven, ahora tenemos un GDI un poco alto en esta zona de Ontario, en Canadá. No tiene aplicaciones en Europa y tiene aplicaciones también en zonas extratropicales del hemisferio sur, por ejemplo, Argentina, sur de Brasil, Paraguay, ¿no? Etcétera. Okay. Acá tengo el enlace, después le podemos facilitar la presentación, pero acá tenemos el enlace de la página oficial del GDI, ¿no? Que está albergada por el Centro de Predicción del Tiempo de la NOAA, el Weather Prediction Center. ¿Qué es lo que detecta el GDI? A pesar de que GDI está diseñado para detectar principalmente diferentes tipos de convección de ambientes tropicales, el GDI puede ver muchas cosas también, ¿no? Si uno grafica el GDI sobre una región grande, puedes ver diferentes estructuras meteorológicas, ¿no? Notar que este es un pronóstico de 30 horas, pero este es el día de ayer, esto no es de hoy, ¿no? La situación es parecida hoy día, pero no es exacta. Y lo que podemos ver con el GDI es acá la ITCZ, por ejemplo, la zona de convergencia intertropical, o SIP,
ZSIT, ¿no? También vaguada monzónica cuando se acerca bajo ciertos regímenes a las zonas continentales, costas oestes de continente. Podemos ver también zonas de convergencia. Por ejemplo, acá tenemos la zona de convergencia del Pacífico Sur. Podemos ver la señal convectiva de frentes. Acá tenemos un frente en el Pacífico Norte, acá tenemos otra frontera en el Atlántico Norte. Podemos ver plumas húmedas que tienen características tropicales. Acá podemos ver, eso es el día de ayer, una pluma húmeda en las planicies centrales de Estados Unidos y en casi toda la región este de Estados Unidos también teníamos plumas húmedas, ¿no? También es muy bueno para encontrar regiones con potencial de lluvias intensas, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, toda esta zona de Centroamérica y sur de México en estos momentos tiene un contenido de humedad muy alto, ¿no? Y hay un potencial de lluvia bastante intensa. Y dentro de esta misma masa tan húmeda y tan inestable tenemos al huracán Eric, ¿no? Nuevamente notar que esto es un pronóstico, esto es de ayer, no del día de hoy, ¿no? Asimismo podemos ver en la región de lo que se llama la piscina cálida del Pacífico, donde tenemos temperaturas de mar normalmente muy, muy altas, ¿no? Eso hace que tengamos mucha convección y eso también lo captura el GDI. Como ven, podemos ver muchas estructuras convectivas gracias a este índice. Ok. El GDI también es excelente para ayudarnos con el seguimiento de ondas del este, ¿no? Ondas, bueno, algunas de ellas se llaman ondas tropicales, ¿no? Que tienen un rol muy importante en la génesis de ciclones tropicales, particularmente en la cuenca del Caribe, en Centroamérica y México. Notar que cuando seguimos ondas, ¿no? No todas tienen un GDI alto, ¿no? No todas vienen con mucha convectividad, ¿no? Pero de todas maneras, el seguir la onda y ayudándose con el GDI nos puede ayudar a ver dónde puede estar la estructura principal, pero hay que combinarlo con otros campos, ¿no? Este es esto de aquí. Otra cosa para lo que el GDI también sirve bastante, incluso hay uno o dos artículos científicos que han hablado de esto, es para poder evaluar la estructura convectiva de ciclones tropicales, ¿no? Acá tenemos un ejemplo de un ciclón tropical bien establecido, Mindule, en el año 2021, al sur de Japón, y podemos ver que el GDI nos da una buena idea de la estructura convectiva del sistema, y algo que es muy importante es no solamente el centro del ciclón, sino la banda de alimentación, ¿no? Acá tenemos una banda de alimentación. ¿Por qué? Porque muchas veces estas bandas de alimentación de los ciclones tropicales tienen un rol muy importante en generar precipitaciones extremas, ¿no? Y a veces uno le está prestando atención al centro del ciclón, pero en realidad la banda de alimentación puede dejar mucha precipitación. Y el GDI es muy bueno para esto. Ok. ¿Por qué desarrollamos el GDI? ¿No? ¿Por qué desarrollar una herramienta nueva? ¿No? El año 2013, ¿no? Ya fíjense, ya después de la revolución del modelaje numérico, mucho más adelante de la era satelital, todavía no había un índice de estabilidad que pudiera detectar apropiadamente los ambientes favorables para el desarrollo de convección tropical, ¿no? Había algunos que ayudaban, pero ninguno que fuera bastante bueno como para decirte, mira, aquí vas a tener bastante desarrollo convectivo y aquí no, ¿no? Teníamos de todos los índices disponibles, el mejor que teníamos era el índice K, acá lo podemos ver, ¿no? Que fue desarrollado por George en 1960, ¿no? Pero aún así el K tenía la tendencia o tiene la tendencia de sobreestimar las áreas con el potencial convectivo. Entonces, por ejemplo, esto es simplemente una ilustración, teníamos el índice K mostrando valores bastante altos en esta región de República Dominicana, Haití, Cuba, ¿no? Entonces uno pensaría, ok, donde está toda la región amarilla del K puede haber convección, pero en realidad la convección se organizaba en zonas muy discretas, ¿no? Por ejemplo, en este caso, Jamaica y en esta parte del sur de Cuba. Entonces lo que queríamos es desarrollar algo que nos dijera eso, nos dijera, no miren en toda esta zona, enfóquense aquí, ¿no? Esa era la idea. Y si ven acá a la derecha, tenemos una figura compuesta con varios paneles y tenemos 4 índices, el lifted, el CAPE, el totals y el K. Y lo que queremos hacer es tratar de replicar esto que estamos viendo abajo. ¿Qué estamos viendo abajo? ¿No? Acá lo que tenemos es el promedio de temperatura de brillo sobre 12 horas. Es un promedio de varias imágenes de satélite y estamos calculando la temperatura del tope de la nube. Entonces, cuando tenemos topes de nubes que son muy frías, ¿no? Topes convectivos muy fríos, ¿no? Eso nos
justamente cuando nosotros medimos esas temperaturas bajas, tenemos una idea de que puede haber convección profunda. Entonces, lo que hicimos aquí fue promediar esos topes convectivos fríos durante 12 horas y donde tenemos estos valores mayores o más fríos, por decir, ¿no? Son áreas donde tuvimos más convección profunda o convección profunda más intensa, o sea, mucha convección, ¿no? Nubes de tormenta que generan lluvias potencialmente intensas. Entonces, la pregunta era qué índice de estos agarraba esta situación mejor, lo representaba mejor. Como ven, el lifted, no muy bien. El CAPE para lo que es el trópico, hay que usarlo un poco con pinzas, ¿no? Hay que ver otras cosas. El total soltas más o menos, pero tampoco muy bien. Y este es el índice K. Como les decía, el K era el mejor, ¿no? El K tiene una estructura bastante parecida, pero igual había una sobreestimación en algunas zonas ¿no? de la región. Ahora, desarrollamos el GDI, ¿no? Y con el GDI pudimos replicar esta estructura convectiva bastante mejor. Incluso esa que estoy viendo, esta parte del sur de Luisiana, ¿no? Incluso que no la marqué, también le agarró un poquito el GDI, ¿no? Esa era la idea. Ok, entonces, ¿qué procesos considera el GDI? El GDI considera tres procesos principalmente. Primero, lo que es buoyancy o inestabilidad o flotabilidad de la columna, y este es un factor ¿no? que hemos llamado column buoyancy CB, ¿no? Y esto te habla de qué tanto calor y humedad tienes en la columna y qué tan inestable puede ser, ¿no? Simplemente mira eso. Y usa estos 950, usa los niveles de 950 y 500 y se basa en temperatura potencial equivalente. Entonces, en este gráfico, si estamos viendo, ¿no? El verde representa lo que es el CBI, ¿no? Y donde tenemos estas columnas de CBI alto, o CB alto, ¿no? Son regiones donde es más probable que formemos convección, ¿no? Acá podemos ver que tenemos una nube convectiva y acá tenemos bastante convección también. El segundo factor que estamos usando es el factor MW o MWI, que es un factor de temperatura de nivel medio, ¿no? Y básicamente cuando tenemos temperaturas altas en nivel medio estoy hablando de 500 hectopascales o 5 kilómetros sobre la superficie, ¿no? Cuando tenemos temperaturas altas para ese nivel, ¿no? Eso tiende a generar estabilidad en la debajo de ese nivel, ¿no? Y cuando tenemos esa estabilidad, la convección le cuesta crecer. Entonces, ese factor nos ayuda también a considerar estos efectos de aire cálido o frío en niveles medios, ¿no? Acá podemos ver en este ejemplo, cuando tenemos aire cálido, ¿no? La convección que se desarrolla no es tan intensa, no siempre llega a la troposfera alta, ¿no? La parte alta de, bueno, sí, la parte alta de la troposfera, ¿no? Sin embargo, cuando tenemos aire frío, se genera una masa mucho menos estable y es más fácil para la convección llegar a niveles más altos, ¿no? Y el último el último factor o componente que tiene el GDI, la tercera parte, es un factor de la inversión, ¿no? Que considera la inversión de los alisios. ¿Qué es la inversión de los alisios? Es un aumento de temperatura con la altura que se genera aproximadamente entre estos niveles, digamos, yo diría, entre 925 a 700 hectopascales, que sería más o menos entre 1 kilómetro y 3 kilómetros sobre la superficie. Y ese incremento de temperatura que se genera hace dos cosas. Por un lado, genera más estabilidad, ¿no? Entonces, estabilidad significa que cuando se forma la convección, esta no puede seguir creciendo. Y por otro lado, eso sí tiende a estar acompañado por una masa de aire muy seco sobre ella. Y esa masa de aire seco hace que cualquier convección que trate de penetrar hacia esa masa seca, ¿no? Va a comenzar a absorber ese aire seco y va a comenzar a evaporarse y le va a costar continuar creciendo, ¿no? Entonces, esos dos efectos son considerados por el GDI, por este factor de la inversión. Entonces, el GDI es una suma algebraica de esos tres procesos, ¿no? Del proceso de la flotabilidad en la columna, del proceso de las temperaturas, calentamientos o enfriamientos en la troposfera media y de los efectos de la inversión. Ok, vamos a seguir. Vamos a ver
por primera vez un poquito más en detalle de qué se tratan estos factores o componentes del GDI, ¿no? Primero hablemos del impacto de la flotabilidad, del Column Buoyancy Impacts, ¿no? El CB. Entonces, esto define la cantidad de calor y humedad y flotabilidad o buoyancy en la columna, ¿no? Esto es lo que nosotros llamamos el combustible del GDI, ¿no? La gasolina, el petróleo, ¿no? Básicamente lo que le da el valor alto al GDI. El CB es positivo, ¿no? Y eso se calcula con temperaturas potenciales equivalentes de 950 y 500 hectopascales. O sea, agarramos este nivel y este nivel. Estamos asumiendo que las temperaturas, o sea, si las temperaturas potenciales equivalentes son altas en 950 y en 500, ¿no? Entonces el algoritmo dice, o el CBI es alto, que hay un buen potencial de convección profunda. Aquí estamos asumiendo que 700 y 850 hectopascales también tienen un θE alto, ¿no? Ahora, de ser esa suposición incorrecta, ¿no? El índice o el factor de la inversión se va a encargar de ello. Así que no tenemos que preocuparnos si no estamos usando estos dos niveles porque este índice lo va a tomar en cuenta. Okay. Ahora vamos a ver el siguiente factor, el factor de calentamiento en nivel medio, ¿no? Acá tenemos, como están viendo acá a la derecha, tenemos estas ilustraciones de cómo se formaría cómo se formaría la convección si tenemos una región de calentamiento a nivel medio, ¿no? Y como ven, la convección está creciendo, pero no crece tan bien como está creciendo cuando tenemos niveles medio fríos, ¿no? Por este efecto de la estabilización que genera tener aire cálido en nivel medio, ¿no? Eso se calcula simplemente con temperaturas de 500 hectopascales, ¿no? Y si uno ve cómo se calculan los otros índices de estabilidad, uno podría pensar, bueno, esto es redundante porque la mayoría de índices está considerando la temperatura en 500, pero por algo es, ¿no? Porque es una variable que tiene bastante peso en hablar, ¿no? O conversar sobre la estabilidad en la troposfera, ¿no? Este índice MW solamente puede ser cero o puede ser negativo, ¿no? Entonces esto le va a quitar valores al GDI. No, esto no va a agregar valor, simplemente le va quitando. Entonces, si yo tengo aire frío en la troposfera media, simplemente este índice deja que el GDI sea alto, no hace nada. Pero si yo tengo aire cálido, ¿no? Mientras más cálido el aire, más va disminuyendo el valor del GDI. Te va diciendo, no, la convección no va a ser tan intensa como podría. El último factor es el factor del II, el factor de la inversión, ¿no? Y como les mencionaba, esto te habla de dos procesos, el proceso de estabilización por la inversión y el proceso de intrusión de aire seco. Y acá podemos ver en la imagen cómo se desarrollan las nubes, ¿no? Y ven que cuando tenemos una inversión intensa, la nube trata de cruzar la inversión, pero no puede y termina expandiéndose horizontalmente, ¿no? Cualquier parte o porción de la nube que cruza muchas veces termina despegándose de la convección, lo que en inglés le llaman turkey towers, ¿no? Son estas se termina despegando, ¿no? Porque hay muchos procesos de entrañamiento de aire seco. Y al final del día, ¿no? Esta convección te produce muy poca precipitación, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos una inversión bien intensa, generalmente no debemos esperar precipitaciones significativas, ¿no? Okay. Hola José. Hola, ¿qué tal, Bonnie? Hola, sí, ¿cómo estás? Perdón, aquí quería que hay una pregunta. Excelente, sí, déjame ver el chat. Aquí O te si lo puedo quieres. leer. Ya, perfecto. Sí, de Javier Macas dice saludos. ¿A qué temperatura podríamos considerar cálido o frío en la troposfera media? Excelente, gracias Bonnie y gracias Javier. Sí, bueno, las temperaturas que estamos considerando, tengo que revisar las ecuaciones del algoritmo, pero las temperaturas, cuando nosotros tenemos en regiones tropicales, generalmente cuando la temperatura está por encima de los -7 grados centígrados, ¿no? -7, -8 grados centígrados, cuando está mayor a esa temperatura, para mí ya es una temperatura un poco alta, ¿no? Para la troposfera media, ¿no? Y cuando ya tenemos temperaturas de -5 o -4 en 500 hectopascales, eso ya generalmente tiene un impacto en limitar la convección. Así que me parece que el GDI usa como umbral -7, ¿no? A partir de -7
hacia temperaturas mayores, ¿no? Ya va incrementando el índice MW, el factor MW. Sí. Gracias, Bonnie, gracias, Javier. Ok. Bueno, seguimos entonces un poquito más. Vam- Vamos a hablar de la interpretación de los valores del GDI, ¿no? Estamos usando, bueno, siempre hemos usado esta tabla genérica con valores y colores, ¿no? Es algo genérico para ayudarnos a visualizar el GDI, ¿no? Los valores del GDI. Entonces usamos generalmente desde grises y azules para regiones donde hay convección principalmente llana, no hay poco potencial de lluvia, ¿no? Que son generalmente valores por debajo de 15 en el GDI, ¿no? Ahora, cuando ya tenemos valores, cuando ya empezamos a ver amarillos, verdes amarillos, ya empieza a haber un poquito de potencial de convección profunda, o sea, no hay que descartar que pueda haber alguna celda que crezca entre toda la troposfera y que pueda haber alguna tormenta. Ojo que no toda convección profunda produce electrificación, muchas sí, pero no toda, ¿no? Y cuando ya tenemos valores que son mayores, por ejemplo, por encima de 40 hacia los 50, ya el potencial de convección profunda es bastante alta. O sea, básicamente si yo tengo cualquier disparador de convección, ¿no? Si tengo, digamos, convergencia en nivel bajo, o tengo la brisa marina, ¿no? O brisas de montaña, o un frente, ¿no? Que pueda disparar convección, es muy probable que tengamos convección profunda, es probable que tengamos lluvia fuerte e incluso electrificación. Entonces, el GDI es muy bueno para eso, ¿no? Para evaluar un potencial de convección profunda con lluvias intensas. Entonces, ahora que hemos estado hablando de esto, vamos a pasar un segundito a lo que son imágenes satelitales, ¿no? ¿Por qué? Porque la imagen satelital es la que nos va a ayudar a ver la realidad, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando, ¿no? Y nos va a ayudar a verificar el GDI. Como no tenemos tanto tiempo, yo veo que ya tenemos 23 minutos después de la hora, ¿no? El tiempo pasa rápido, ¿no? Vamos a solamente evaluar vamos a comenzar con un producto, ¿no? El producto que he escogido es este producto que se llama RGB de distinción de fase de nube de día. Es uno de los varios productos que se generan con imágenes satelitales. En este caso, estamos usando el satélite GOES 19, que se ha implementado operacionalmente hace no mucho, ¿no? Este producto se construye utilizando diferentes canales que miden diferentes longitudes de onda, ¿no? Y el medir información de la Tierra usando diferentes longitudes de onda, no nos permite medir diferentes procesos. Entonces, esto en el canal este usa tres diferentes bandas. Acá tenemos es las bandas que se usan, ¿no? En el componente es un poco complicado explicar cómo se construyen RGBs en tan poco tiempo, pero básicamente se usan tres coloraciones, coloración rojo, verde y azul, ¿no? Colocamos una información en el rojo, otra información en el verde, otra en el azul, ¿no? Y dependiendo de cómo se combinen, vamos a tener un color resultante distinto. Entonces, en este caso, en este RGB, cuando nosotros queremos buscar convección profunda, ¿no? Cúmulos congestus, cumulonimbus, esas nubes que crecen hasta la troposfera alta, queremos buscar amarillo. Lo que queremos buscar son estas celdas redonditas, o semirredondas, ovales, que van creciendo con el tiempo y se van volviendo amarillas. Esto, ¿por qué pasa? Lo que sucede es que para comenzar, cuando tenemos convección llana, ¿no? Nubes que están en la troposfera baja, en los pocos primeros kilómetros de la troposfera, ellas tienen generalmente contenido de agua líquida. ¿No? Y el agua en estado líquido en este producto se ve de color celeste o verde, ¿no? Acá podemos ver en esta región del noreste de Texas tenemos nubes bajas, ¿no? Aquí en Mississippi también nubes bajas. Sin embargo, aquí podemos ver en el sur de Mississippi, casi en la costa del Golfo, comenzamos con estos puntitos verdes. Estos son nubes que ya tienen un poquito de desarrollo vertical y cuando aparecen estas nubes amarillas, eso significa que tenemos la convección profunda. Así que vamos a buscar eso cuando evaluemos el GDI. Ok.
Otra cosa que quería mostrarles de este producto es que este producto, una vez que uno se va acercando a la noche, se empieza a volver rojo. ¿No? ¿Por qué? Lo que pasa es que dos de esas bandas del producto están en los colores verde y azul, son bandas reflectivas, bandas del satélite, ¿no? Es información del satélite que depende de la radiación solar. Entonces, cuando el sol se va y ya no tenemos radiación solar, lo único que queda son los topes fríos que están en la región roja del RGB. ¿No? Entonces acá podemos ver que esta convección en Florida, por ejemplo, según vamos avanzando y vamos llegando al final del día, se empieza a tornar roja. En este caso, lo que he colocado también son datos del GLM, del mapeador de rayos, porque también nos dan información de la intensidad de la convección vía electrificación, ¿no? Cuando vemos que hay mucho rayo, estos puntitos entre moraditos y blancos, ¿no? También nos da una idea de que la convección es bastante intensa. Ok, entonces, ¿qué tal le va al GDI con estos procesos? ¿No? Acá podemos ver una situación X, ¿no? Y podemos ver áreas donde el GDI capturó bastante bien la convección. En las regiones A, B, C y D y E, podemos ver que se desarrolló bastante convección profunda. Así que punto para el GDI, ¿no? Pero ¿qué pasa aquí? En Texas, el GDI dice que la región más inestable está al noreste, sin embargo, la convección está al sur, ¿no? Y hay varias razones, ¿no? Para comenzar, el GDI no es un índice perfecto, número uno, no existe un índice perfecto. Número dos, el GDI también va a depender de en qué base de datos está calculada. Entonces, si yo, por ejemplo, acá estoy usando el GFS y el GFS se equivoca, el GDI también se va a equivocar. Pero también hay otros procesos complejos asociados a la convección misma, ¿no? Que en realidad a veces ningún modelo puede resolver, ¿no? Entonces, en este caso tenemos un sistema mesoescalar con un frente de ráfagas que se está retroalimentando, no es un MCS, ¿no? Y eso ha hecho, independientemente de si el GFS no lo resolvió bien, ¿no? Esa es una situación compleja que todavía nos cuesta modelar. Y otra cosa que no estamos viendo acá, no estamos hablando de la dinámica atmosférica, y eso es de lo que vamos a hablar en un ratito. ¿Ok? Ya, entonces vamos a ver la situación actual. Ese es el pronóstico con la corrida del GFS de ayer. Es un pronóstico de José, 39 horas. Sí, Bonnie, adelante. perdón, hay tres preguntas que Sí, quería. Ok. excelente. Sí, entonces la primera pregunta de David Pichín te dice, hola José, ¿puedes comentar algo más de la inversión de los alicios, por favor? Gracias. Perfecto. Vamos a hablar, bueno, sí, de inversión de los alicios. Yo creo, David, déjame apuntar esto. Yo creo, dame un segundito que no tengo el lapicero. Un segundito. Yo creo que vamos a hablar de esto de la inversión un poquito más adelante, cuando estemos mostrando la verificación del GDI. ¿Cuál es la otra Oh, pregunta, Bonnie? sí, Julio Ayala menciona, buenos días José y colegas, es sabido que el GPS subestima la humedad en los diferentes niveles de la atmósfera, como el GDI suele ser inicializado con el GPS. ¿Hay una validación de qué tanto mejor o peor es con otros modelos? El europeo, el ICON. Gracias y saludos, excelente la presentación. Gracias, Julio. Es una muy buena pregunta. La verdad que yo no estoy al tanto de verificación con otros modelos. Sé que el GDI se ha calculado en otros modelos, efectivamente, pero no estoy al tanto de una verificación. Es algo para apuntar, para buscarlo, ¿no? Es algo que hay que averiguar. Ahora, lo que dices es correcto. En varias circunstancias, el GFS está teniendo ya hace mucho tiempo problemas con subestimación de la humedad, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que el GDI que estamos, por lo menos el que está programado en la página de la NOAA, depende del modelo GFS, ¿no? Entonces, uno tiene que corregir un poquito visualmente, mentalmente, a valores un poquito más altos. Y también es importante ver el GDI en otros modelos, ¿no? En la NOAA, pues, se usan los datos del GFS porque el GFS se corre en la NOAA. Pero les voy a mostrar algo rapidito. Ya. El, eh, esto no es por promocionarme, pero ¿dónde está GDI? GDI.
El GDI también se ha calculado en otros modelos por empresas privadas, ¿no? Entonces, acá yo les puedo pasar los enlaces posteriormente, pero hay empresas privadas que tienen calculado el GDI en diferentes modelos. Por ejemplo, esta Weather.us tiene el GDI calculado con el modelo canadiense. Ese es el GDI el europeo, por ejemplo, ¿no? Y acá podemos ver esta situación que hay en la costa de Veracruz con GDI muy alto, ¿no? Que estamos viendo mucha convección y también estamos viendo estas plumas húmedas en los Estados Unidos. Así que por lo menos tenemos estas herramientas, ¿no? Así que siempre es bueno ver diferentes modelos para agarrar un consenso, ¿no? Pero sobre la validación no conozco. Es una muy buena pregunta. Ok, había una tercera, Bonnie, ¿verdad? Sí, sí, entonces esta también de David Pichinte dice acerca de la electrificación en la convección. Recuerdo que en una nube convectiva con gestus o cumulonimbus calvus, que ya ha alcanzado menos de los menos 20 grados, ya puede tener electricidad. Entonces, ¿en qué casos una convección profunda no genera mucha actividad eléctrica? ¿Sería si el núcleo del cumulonimbus no es tan cálido? Nuevamente, gracias. De lo que yo entiendo, gracias David y gracias Bonnie, de lo que yo entiendo va a depender entre varios factores. Uno importante es la velocidad de ascenso de la corriente ascendente de la tormenta, ¿no? Eh, Porque básicamente las tormentas se electrifican, como bien mencionas, cuando llegamos a temperaturas de menos 20, ya tenemos prácticamente garantizado que hay hielo en la nube. Para que la nube se electrifique tiene que haber hielo, ¿no? Pero ¿qué pasa? Para que ese hielo se cargue, ¿no? Para que las cargas se separen, necesitamos mucha turbulencia dentro de la nube. Entonces, si yo tengo una nube que está ascendiendo violentamente, que es algo, por ejemplo, que ocurre muy comúnmente acá en las planicies de los Estados Unidos cuando hay tiempo severo, ¿no? Esas corrientes tan violentas hacen que se separe mucho la carga y genera mucha electrificación. Pero si yo tengo una corriente que asciende lento, 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 y no hay tanta turbulencia, que ocurre mucho en el trópico, ¿no? Eh, Muchas veces podemos tener una nube que llega hasta la troposfera alta, pero no es capaz de separar carga y no genera electrificación. Curiosamente, muchos de los ciclones tropicales tienen poca electrificación, ¿no? A pesar de producir mucha lluvia. Okay. Y Bueno, José, para añadirle un pequeño comentario sobre eso, referente a las velocidades verticales, porque necesitas que ese hielo quede en suspensión para poder tener la separación de carga. Porque como tú comentas, si el ascenso es muy suave, pues es más probable que el hielo se precipite demasiado rápido sin producir la separación de carga. Mientras que si las corrientes verticales son más fuertes, el hielo se quedaría y se concentraría entonces la separación de carga en ese proceso. muchas gracias, Mike. Excelente. Así es. José, solo quería mencionar, hay unas dos preguntas más, pero por motivos de tiempo quizás voy a esperar hasta un ratito después, pero aquí ya estamos anotando. Excelente, Bonnie. Y estamos acá hasta el minuto 45, pero dependiendo de si Erin puede, yo me puedo quedar un poquito más para los que quieran quedarse un poquito más, ¿no? Ok. Bueno, vamos a regresar a la presentación y vamos a ver el GDI. Eso es para el día de hoy, ¿no? Ese es el GDI. El pronóstico de ayer para el día de hoy es suficientemente cerca, ¿no? Entonces vamos a ver si el GDI está representando la situación actual, ¿no? Acá podemos ver este máximo. Miren qué bien está agarrando, bueno, GDI del GFS, ¿no? Pero asumiendo que el GFS está resolviendo bien la situación, miren qué bien el GDI está agarrando el huracán Eric, ¿no? Que estamos viendo en la imagen, el huracán Eric se encuentra en estos momentos al sur de México, ¿no? Entonces, viendo el GDI, lo está agarrando bastante bien. Podemos ver ya un poquito la estructura. Como Eric está agarrando ya una estructura un poquito más clásica de un ciclón tropical intenso, ¿no? Podemos ver, el GDI ya está empezando a agarrar la estructura, ¿no? Cuando tenemos un ciclón tropical débil con mucha convección al costado, no la agarra tan bien. Ahora, el GDI también está agarrando esta región de convección bastante intensa que está frente a Veracruz, ¿no? Acá voy a agrandar esto un poquito, perdón. También está agarrando esta región de convección intensa que está acá frente a Veracruz. Ahora que vimos el GDI del modelo europeo,
me parece que estaba agarrando mejor, ¿no? Tenía una señal un poco más agresiva el GDI del europeo, lo que es consistente con lo que estaba mencionando Julio Ayala de Paraguay sobre que el GFS a veces tiene un problema de subestimar el contenido de humedad, ¿no? Ahora vamos a ir un poquito más al norte y vamos a ver lo que está sucediendo en Estados Unidos, ¿no? Y vemos que el GDI está bastante alto en toda esta zona del centro-oeste de Estados Unidos, lo que sería la parte alta de la cuenca del río Mississippi, ¿no? Y de Ohio, ¿no? Y podemos ver que efectivamente tenemos bastante convección en la zona. Acá el GDI está dando un máximo en la región de Arkansas, Oklahoma. Acá podemos ver que la convección está cerca, no exactamente en la zona. O sea que sí está agarrando un poco la situación. Y si alguien ha ido a Florida hoy día es un buen día de playa para Florida y las Bahamas, ¿no? El GDI está bastante bajo, ¿no? Entonces, ahora, no está agarrando perfectamente todas las regiones convectivas, ¿no? Y la pregunta es, ¿por qué? ¿No? Asumiendo que el GFS está correcto. ¿Por qué? Porque también tenemos que pensar en la dinámica atmosférica y ahorita vamos a ver la dinámica. Entonces, primero vamos a ver rapidito de lo que hablamos de los subíndices del GDI, ¿no? Y acá tenemos, acá tenemos el primer subíndice del GDI, que es el factor de flotabilidad, el CB, ¿no? Y podemos ver que este es lo que llamamos la gasolina del GDI, ¿no? El que le da, el ingrediente que le da valor al GDI, ¿no? Y si podemos ver sobre la región, acuérdense que GDI alto es cuando tenemos 50 o más, ¿no? Y podemos ver que acá sobre la región del huracán Eric, este factor del GDI está dando hasta 110, o sea, está agarrando bastante bien, ¿no? El contenido de calor y humedad asociado al huracán Eric. O sea, muy bien, lo está agarrando bastante bien. Pero ahora fíjense que también tenemos valores bastante altos de GDI, no necesariamente en esta región de las planicies centrales, donde tenemos la convección, sino más bien sobre la costa este, sobre nuestros colegas del International Desk, ¿no? Que tenemos, que están acá en Washington, D.C. y Mike Davison, tenemos GDI de 60, ¿no? Pero ¿por qué no hay mucha convección ahorita? ¿No? Puede ser un poco por la dinámica o puede ser por otros factores. Así que vamos al siguiente, ¿no? El siguiente factor que tenemos acá es el factor de calentamiento de nivel medio que le quita valor al GDI, ¿no? Y acá podemos ver que entre varios factores, ¿por qué nos está cayendo el cielo en estos momentos en Washington, D.C.? Fíjense que tenemos un calentamiento en la troposfera media en esta zona y eso le está quitando 20 puntos o 20 a 25 puntos al GDI, ¿no? Entonces, los niveles medios en la región de la costa este están cálidos. Voy a bajar rapidito acá y vamos a ver por qué. Acá tenemos una dorsal, ¿ven? Tenemos lo que se llama una cuña o dorsal, ¿no? Y las dorsales esa es una dorsal de nivel alto, de entre 400 y 200, ¿no? Estas dorsales están asociadas a una masa de aire cálido en la troposfera media alta y eso estabiliza, ¿no? Entonces, y fíjense la super dorsal que tenemos frente a California y México. Vamos a regresar a ver el MWI. Y miren, acá les estamos quitando 60 puntos al GDI, ¿no? O sea, esta dorsal está tan caliente que está estabilizando tanto a la columna que dice, no, acá le voy a quitar puntos al GDI, no hay no es un ambiente favorable para la convección. Ok. Ahora, sin embargo, en las planicies centrales de los Estados Unidos, si se fijan, este índice, este factor MW es mucho menor, ¿no? Casi no le quita puntos al GDI. Está diciendo GDI, puedes hacer lo que quieres, ¿no? ¿Por qué? Porque la troposfera está fría. ¿Y a qué se asocia eso? Eso se está asociando a que tenemos una vaguada en altura en estos momentos. Miren qué vaguada de libro, ¿no? Vaguada, cavado, ¿no? Tenemos esta región de presiones o geopotenciales bajos en la troposfera media alta, ¿no? Y estas vaguadas de altura se asocian a temperaturas menores, ¿no? En la troposfera alta, y eso se asocia a inestabilidad. Entonces, por lo tanto, a pesar de que vimos que el GDI, índices como el CBI estaban bastante altos en la región de la costa este, Washington, D.C., ¿no? El GDI no es tan alto ahí. Es más bien
donde tenemos el tiempo es en esta región de las planicies centrales por el impacto de la vaguada, por el impacto del aire frío y también la dinámica. Y ahora ya son 40 minutos después de la hora, así que ya me voy a apurar, me falta poco. Y aquí tenemos el factor del GDI, que es el de la inversión, el II, y hablando de lo que menciona David, ¿no? Acá podemos ver que los valores más, este también es negativo, fíjense. Entonces, los valores más negativos están ocurriendo en esta región de Florida y las Bahamas, lo que nos está diciendo que tenemos una inversión de los alisios importante, ¿no? Que está limitando el desarrollo convectivo en la zona. También en el este del Caribe. Puerto Rico también tiene un día, digamos, un día de playa, ¿no? Ahora, una región donde este índice, bueno, incluso aquí también, ¿no? En la región de Cuba y República Dominicana. Pero fíjense que ahí tenemos el GDI un poco alto, ¿no? En esa región de Cuba, Haití, Turks and Caicos, ¿no? En esta parte de aquel GDI está un poco alto. Y el índice de la inversión le está quitando puntos al GDI, ¿no? Pero ¿por qué entonces está alto el GDI? Vamos a ver rapidito los otros subíndices. Este índice de nivel medio está bien bajo, lo que significa que hay aire frío en la zona. Voy a ir rapidito a ver la dinámica. ¿Y qué tengo acá? Tengo una baja TUT, ¿no? Tengo una circulación ciclónica, ¿no? Y esas bajas TUT tienen aire frío y pueden estimular la convección. Entonces, ya para terminar, porque se me está acabando el tiempo, ¿no? Quería terminar dándoles el mensaje de que evaluar la dinámica junto con el GDI es muy importante, como les decía. Entonces, aquí, como tenemos el impacto de la baja TUT, tenemos más confianza en que podemos tener más convección por inestabilidad y porque la TUT misma también va a generar divergencia en altura y ventilar la convección, ¿no? Acá he calculado la divergencia y vemos que hay algunos contornos celestes, no, estas son regiones con mucha divergencia, ¿no? Hay unos contornos celestes y al mismo tiempo en nivel bajo tenemos estos contornos rojos que es convergencia de humedad, ¿no? Entonces, analizando la dinámica, ¿no? Viendo que tenemos divergencia en altura, convergencia de humedad a nivel bajo, que tenemos una TUT, tenemos más confianza en decir de que podemos tener bastante convección en la tarde en esta región. Habría que ir a hacer un análisis más profundo, obviamente, ¿no? Ver cizalla, etcétera, pero es una región de interés. Esta tarde es esta parte de aquí, del oeste de Haití, el sur de Cuba y Jamaica, por ejemplo, ¿no? Acá también podemos ver que en esta zona al este de la vaguada, esta potente que hay en las planicies centrales de Estados Unidos, tenemos mucha divergencia en altura y también convergencia en nivel bajo, ¿no? Así que esta zona desde Oklahoma, Missouri hasta Illinois y Michigan puede tener tiempo bastante importante, tormentas importantes más tarde el día de hoy, ¿no? Y bueno, y acá en la zona del huracán Eric se ve clarísimo, ¿no? Convergencia de humedad, alto GDI, divergencia en altura, dorsal en altura, poca cizalla, así que tenemos un ambiente ideal para un sistema tropical intenso. Y como ya se me acabó el tiempo y la idea es conversar un poquito, creo que voy a parar aquí. Los dejo con este resumen y abrimos la sala para preguntas. Ok, great. Entonces, la sesión oficialmente termina en 1 minuto. Sin embargo, si ustedes tienen 10 minutos más de su tiempo para regalar, ¿no? Para conversar un poquito, estamos disponibles. Así que abrimos la sala para preguntas. Gracias, Moni. Adelante. Sí, José ya nos pregunta, ¿los valores del GDI valen para todas las regiones de las Américas o se tendrían que hacer algunos ajustes? Esa es una muy buena pregunta y efectivamente hay que hacer algunos ajustes. Es bueno que ustedes usen el GDI para su región durante todo el año para que vayan viendo qué conviene y qué no conviene, ¿no? Entonces, por ejemplo, para algunas regiones el tópico profundo, digamos Colombia, ¿no? La zona ecuatorial de la ITCZ, ¿no? En estas regiones el GDI tiende a sobreestimar. Entonces, generalmente uno eh, tiene para pronosticar convección bien intensa, aparte de la dinámica, que es bien importante, uno tiene que buscar valores más altos, no un poquito más altos. Sin embargo, en regiones, por ejemplo, en el sur de Estados Unidos, ¿no? Un valor de GDI que no sea tan alto te puede producir más impacto. Entonces, uno tiene que ir ajustando eso para su región y también hay un nivel de estacionalidad, ¿no? Y también hay un impacto del ciclo diurno. Así que hay que jugar la tabla es una tabla genérica, pero ustedes tienen que evaluarla en su región. Gracias.
Sí, otro comentario de Gabriel Labrador Hernández menciona de que estuvo comparando anoche el GDI en la situación real en Río Grande do Sul, en Brasil, y el pronóstico de la distribución espacial de la convección fue muy buena, pero había un desfasaje cronológico debido posiblemente al desfasaje del cronológico del GFS. Sí, efectivamente, ok, bueno, yo no lo vi, pero gracias por tu comentario. Sí, efectivamente, o sea, si el modelo que uno está usando para programar el GDI está mal, obviamente el GDI también va a estar mal, ¿no? Va a depender de la base de datos. Aprovecho para decir de que el GDI se puede calcular en muchas bases de datos, ¿no? Incluso con sondeos. Uno puede calcularlo en sondeos, pues si derivas temperatura y humedad de satélite, también lo puedes calcular con eso. O sea, en realidad se puede calcular de varias formas, pero va a depender de la base de datos, efectivamente. Sí, adelante. Hay varias preguntas, pero a ver, Bonnie, ayúdame a ver cómo Sí, vamos, cómo vamos sí, respondiéndolas. aquí vamos, sí. Entonces, Miguel González pregunta que si existe alguna API o interfaz de programación de aplicaciones de acceso al GDI. Yo no estoy tan al tanto, debería estarlo, pero no estoy tan al tanto. Yo sé que ya existen módulos en Python para calcular el GDI, pero es una muy buena pregunta, así que es algo para averiguarlo. Y no sé si alguien acá también conoce, porque es posible que alguien conozca, ¿no? Sí. Yo no. La siguiente Al- pregunta, Juan Hernández pregunta, ¿qué tan exacto es usar el GDI para Honduras? Para Honduras es bastante bueno. Cuando hicimos la validación del GDI, vimos que en Honduras es una región donde el GDI tiene muy buena correlación con la convección para el periodo que usamos. Bastante bueno. Pero nuevamente, importante ver la dinámica, ¿no? La dinámica atmosférica y también ver si la base de datos que estás usando está representando la situación apropiadamente, ¿no? Es posible que en algunas circunstancias quieras ver el GDI de, por ejemplo, el europeo o el ICON o el canadiense en vez encima del GDI y el GFS, ¿no? Porque a veces el GFS tiene problemas. Ujú. Ok, la próxima pregunta, Guillermo Jiménez Castro, ¿cómo responde el GDI a las críticas sobre la subjetividad o sesgo ideológico que enfrentan otros modelos globales de medición del desarrollo? No estoy seguro cómo responder esta pregunta. No sé si me queda muy clara. Está en las preguntas por cualquier cosa y tenemos el correo Sí, electrónico también, sí, la entonces. estoy, la estoy viendo. Sí, ¿podrías elaborar un poquito más en tu pregunta, por favor, Guillermo, para poder responder apropiadamente? ¿Podemos, mientras tanto, ir pasando a otra pregunta? Sí. Entonces, la pregunta de Edison Lagos dice que si el GDI toma la información del GPS, su resolución espacial corresponde a los 0.25 grados. Bueno, correcto, depende con qué base lo usemos, ¿no? Y en este caso lo que he presentado ahorita como es escala bastante grande, he usado el GFS de 1 grado, pero efectivamente va a depender de la resolución, ¿no? Si lo usas, puedes calcularlo con 0.25, sí. Ujú. Aquí voy, estoy viendo, están entrando varias preguntas. Muy bien. Javier Macas pregunta, ¿la nueva versión de GDI, Ujú. NGDI, incorpora flujo divergente en niveles altos y convergentes en niveles bajos, así como vectores de viento? Esto es complementario al índice, ¿verdad? Sí, es complementario al índice. Bueno, nosotros hicimos un pequeño ajuste al GDI. No hemos escrito nada formal sobre eso porque en realidad el ajuste es mínimo, ¿no? O sea, lo que le llamamos el EGDI, que está en la página web de los escritores internacionales, es un poquitito distinto, ¿no? No voy a entrar en detalles porque no hay tiempo, pero el principal beneficio de ese algoritmo que mencionas, que está en la página web de los International Desks, es que justamente podemos ver la dinámica atmosférica de una manera rápida, ¿no? Y yo recuerdo que a Mike le gustaba mucho eso, ¿no? Cuando estaba trabajando en el desk, a mí también, ¿no? Porque nos da una visión tridimensional de lo que está pasando y nos ayuda a darle más peso a ciertas regiones. O sea, el beneficio principal es esa incorporación adicional o complementaria de la dinámica atmosférica. Ujú. Ok, otra pregunta dice, ¿cuál es el impacto de la resolución espacial de los modelos sobre el GDI? Estoy pensando, por ejemplo, en zonas de topografía compleja. Eso es una muy buena pregunta. El GDI, cuando tenemos una resolución bastante alta,
el GDI puede también aumentar la variabilidad de sus valores, o sea, puede aumentar el rango de sus valores y en algunos casos te puede mostrar valores demasiado altos en algunos puntos y demasiado bajos en otros, ¿no? Entonces es posible que haya que jugar un poco con el suavizado para tener una idea del ambiente general, ¿no? Otro punto de la orografía también es que no hemos hablado de esto, pero el GDI en realidad, si uno piensa estrictamente, no debería funcionar por encima de 950 hectopascales, ¿no? Porque se usa ese nivel para su cálculo. Sin embargo, los modelos contienen información en sus puntos de grilla que es interpolada, pero que representan lo que está pasando sobre la cadena de montañas. Así que por eso hemos agregado una corrección por terreno que está basada en lo que hace el modelo GFS, ¿no? Que te ayuda a corregir el GDI sobre cadenas de montañas. Así que en regiones, por ejemplo, como México, el centro de México, donde el terreno está, digamos, entre 1500 a 2500 metros, sí funciona bastante bien el GDI, o sea, llega a agarrar las condiciones bastante bien. Ok, gracias, Bonnie. ¿Qué más? Aquí otra pregunta que dice, ¿el GDI podría apoyar al pronóstico de granizo en latitudes tropicales? No estoy seguro. Esa es una muy buena pregunta también, pero no estoy seguro. Habría que hacer más pruebas. ¿Por qué lo digo? Porque el GDI no está diseñado necesariamente para un pronóstico de granizo, ¿no? El ambiente favorable para granizo necesita otras condiciones, ¿no? Tenemos otro algoritmo que hemos desarrollado con colega Néstor Santayana del INUMED para granizo, pero más para latitud media, ¿no? Entonces, en regiones tropicales posiblemente habría que desarrollar otro algoritmo, ¿no? Para granizo necesitas ascensos bastante intensos. El GDI no necesariamente encuentra ascenso intenso, ¿no? Encuentra convección que es capaz de producir lluvia fuerte, pero para granizo necesitas ascenso intenso y necesitas un nivel, un porcentaje de aire seco en la troposfera media alta y gradientes de humedad para que haya enfriamiento evaporativo. Así que el GDI no estoy seguro si es bueno para eso. Adelante. Sí, hay varias preguntas también que están preguntando específicamente ciertas regiones, por ejemplo, el altiplano en Bolivia, en Perú también, pero también están preguntando cómo funciona el GDI sobre las partes de la selva en Brasil o en Colombia también. Eh, entonces, en general, no sé si podrías hablar un poquito quizás cómo funciona el GDI en esas regiones de Sudamérica. Sí, vamos a hablar de eso rapidito. Vámonos a la página del GDI para ver cómo está ahorita. Vamos a abrir Sudamérica. Ya, creo que ya están familiarizados con la tabla de colores, ¿no? Entonces acá podemos ver que cuando tenemos amarillos y naranjas tenemos un potencial, y a rojos, ¿no? Un potencial de convección profunda, ¿no? Y podemos ver que acá tenemos la ITCZ del Atlántico. Esta es la onda tropical que estábamos, que mencionamos, y acá tenemos un GDI bastante alto en la región de la Amazonía y Orinoquía colombiana y en la selva peruana, ¿no? O sea, el GDI funciona bastante bien en la parte tropical de las Américas. Estamos hablando ahorita de la parte tropical de nivel bajo, ¿no? La Amazonía. Funciona bastante bien en esta parte tropical de las Américas, pero el problema es que la convección se organiza de manera muy discreta, ¿no? Entonces, el GDI te va a dar una idea general de dónde puede haber convección, pero uno tiene que hacer, ahí sí es bien importante hacer un análisis de la dinámica, ¿no? De nivel bajo, de nivel medio, de nivel alto, para definir dónde vas a tener las áreas, ¿no? Entonces ahí hay que incluir bastante el análisis de lo que son ondas del este, la NET, ¿no? Vaguadas que están en nivel bajo, convergencia de flujo, etcétera, y ganar confianza en ese pronóstico. Ahí es bastante importante. Para la región altiplánica, como ven en este caso, bueno, estamos en época seca, o sea que ahorita no tenemos muy buen ejemplo, ¿no? Pero el GDI no funciona mal, claro que estamos usando la corrección del terreno, o sea, en realidad es un GDI ficticio, por decirlo, pero gracias a la corrección del terreno y a la información que ingresa en esos niveles ficticios de 850, 950 en el modelo, sí llega a resolver bastante bien la inestabilidad. Pero nuevamente hay que usar la dinámica. Ok, muy bien. Tenemos 4 minutos. José, ¿puedes ponerle el ejemplo del GDI de Eric en México para que vean cómo contribuye a la precipitación?
Perfecto, sí, Mike. Sí, Vamos. en ese mismo que está, pon el de México, sí. Una cosa, el que tengan convección profunda no necesariamente significa que van a tener precipitaciones intensas. Hay eventos especialmente que vemos en Centroamérica y aún mismo en las costas de Brasil, donde tenemos eventos de convección llanas que pueden producir precipitaciones intensas. Si miran aquí con la entrada de Erika ahí en el sureste de México, se puede ver que la inestabilidad viene bastante intensa. Y según Ujú. va tocando tierra, dale para adelante por favor, podrán ver cómo la lengua húmeda persiste. Entonces, que subsiguiente al paso del sistema, vamos a tener todavía un periodo de precipitaciones que pueden ser de significancia. Y si le sigue dando, podrá ver cómo poco a poco va disminuyendo el GDI según va el forzamiento y el contenido de agua va disminuyendo. De que les permite entonces tener una idea de qué tanto va a durar esa precipitación. Hemos visto situaciones, o si yo hemos visto situaciones cuando hay un ciclón ahí en el sur de Jamaica ascendiendo hacia el noroeste, donde la persistente inestabilidad asociada a la ITCZ nos contribuye a precipitaciones desastrosas en parte de Centroamérica. O sea Ujú. que eso es algo que nos ayuda el GDI, aún con las limitantes propias del modelo, porque todo modelo tiene sus limitantes, pero la idea, el modelo no le va a dar una solución 100% correcta, lo que le está dando es suficiente información para que el meteorólogo pueda tomar decisión. Gracias, Mike. Y efectivamente, ¿no? Como mencionas, esas bandas de alimentación de gran alcance, ¿no? Que generan los ciclones tropicales a veces dejan mucho más impacto, particularmente en lluvias y cuando hay efectos del terreno todavía peor, ¿verdad? En Centroamérica, eso es muy prominente en Centroamérica, por ejemplo. Sí. Bueno, esto tiene mucha información, yo sé que marea un poquito, pero eh, eh, esto tenemos que optimizarlo en algún momento, pero básicamente acá también podemos ver el flujo. No ayuda mucho la visualización, pero lo que menciona Mike, ¿no? Acá tenemos la banda de alimentación, ¿no? Que a pesar de que el sistema, según el GFS, ya se disipó en la parte central de México, tenemos este flujo húmedo que está ingresando a la costa sur de México y con lluvias que deberían continuar durante bastantes días, ¿no? Y, y acá, por ejemplo, ya para cerrar, ¿no? Ya que estamos hablando de aplicaciones del GDI, podemos ver que según el GFS, cuando muere el ciclón, cuando ya entra a tierra, toda esta humedad e inestabilidad remanente del ciclón va a quedarse en México por varios días y va a empezar a propagarse hacia el norte. Así que esto le va a dar un buen resalte a la convección de lo que llaman el monzón norteamericano en la Sierra Madre Occidental. Así que va a haber una muy importante activación aparentemente de la convección en gran parte del oeste de México en los días que vienen posteriormente al ingreso de Eric. Bueno, ya llegamos a la hora. No sé si da para una pregunta más y ya cerramos la sesión y lo que queda pendiente lo hacemos por correo electrónico. José, Sí. ¿cómo estás? Habla Mauricio Caroca de la Dirección Meteorológica en Chile. ¿Cómo estás? Hola, Mauricio, ¿qué tal? ¿Qué tal? Oye, te quería hacer un comentario respecto, más que esto del índice, es el tema del algoritmo que nosotros estamos utilizando, sobre todo como hemos tenido algunos tornados en la zona, en la región del Biobío. Y si es cierto, yo lo estoy siguiendo hace como desde que llegué de la isla, digamos, y me he dado cuenta que anda relativamente bien para eventos extremos. ¿Ya? No sé si puedes poner en la pantalla el algoritmo ahí. ¿Te refieres al algoritmo de granizo? Sí, exactamente. Sí, más que el granizo es como la actividad que presenta, digamos, ahí, sí, en esa parte. Isla de Pascua, el del sur de Chile, No, ¿verdad? puede ser, sí, es de Chile. Ese. Ok, Ha modelado bastante bien la zona de la región del Biobío cuando hemos tenido aquí. condiciones extremas. En el fondo. Ya, muchas gracias por dejárnoslo saber. Justamente yo Ese es estoy el trabajando. comentario que te quería hacer. Eso. Muchas gracias, sí, sí. Y este es un algoritmo para tiempo severo. Tenemos que organizar otra sesión en el futuro sobre esto también. Gracias por dejármelo saber y nos da mucho gusto que les esté ayudando para el sur de Chile, porque he visto que la recurrencia de tiempo severo en esta región de Biobío, de Ñuble, es cada vez mayor, ¿no? Así que
Qué bueno que les sirva. Ok. Sí, entonces las preguntas en el chat van a estar guardadas. Nos gustaría, siempre queda corto el tiempo para estas sesiones, pero vamos a responder las preguntas entre hoy y mañana, las que queden pendientes, ¿no? Así que muchas gracias por participar y nada, espero que nos podamos encontrar nuevamente pronto en el futuro en otra sesión de entrenamiento. Muchas gracias.